Bendiciones a todos. Es un gusto y un honor estar aquí. Mi nombre es Juan José Arajea. Dios bendiga a todos. Hemos estado leyendo el libro de Lucas. Ya hablamos acerca de la tentación de Jesús. Vamos a continuar hoy siguiendo lo que sucede después de que Jesús fue tentado y venció al enemigo. Y pues que Dios nos permita conocer a Jesús más y aprender de él para poder saber cómo ser guiados por su presencia. Así que vamos a orar y que el Señor nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por esta misericordia, por esta verdad. Te vemos en Cristo, Padre bendito, que nos guíes y nos ayudes a andar en tu verdad y en tu justicia. Ayúdanos a estar en tu santidad, en tu fidelidad y en tu gozo. Permítenos serte fieles y adorarte en espíritu y verdad. Gracias te damos, amado mío, por toda tu misericordia, tu fidelidad y tu gracia. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre eterno, por ser siempre amoroso, bondadoso y justo con nosotros. Te entregamos este tiempo, amado Pastor y Rey. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a verte en todo tiempo y momento y lugar. Gracias te damos por tu gran misericordia y paz. Gracias te damos por tu gran fidelidad y gracia, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, papito. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces el día de ayer estuvimos viendo la tentación de Jesús. Y vamos a continuar con Jesús, principio de su ministerio. Y lo que corresponde a lo siguiente. Bueno, cuando indican que Jesús inicia su ministerio, pues habla acerca de cómo nomás inicia. Vamos a ver Lucas 4, 14 y 15, de cómo él ya comienza a moverse en una predicación porque estuvo prácticamente 30 años sin hacerlo. Vamos a siguiente, Lucas 4, 14 al 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Bueno, entonces se dan cuenta acá, marcan el inicio del ministerio como una predicación que comienza a dar lo que Jesús pudo haber hecho, ya sea en señales, maravillas, prodigios o inclusive en enseñanza. Tomar en cuenta que aquí en el 15 dice enseñaba en sinagogas. Sinagogas antes eran como las iglesias de ahora, por tomarlo en cuenta. Ahí era donde se enseñaba, se instruía o se guiaba a las personas. Tal vez era un poco lo que actualmente se hace, un poco diferente a lo que actualmente se hace, pero es un lugar de refugio. Esto también aconteció por el hecho de que cuando se fueron a Babilonia, cuando fueron llevados cautivos, comenzaron a establecer esas sinagogas, ya que anteriormente pues prácticamente toda la nación se dedicaba a la enseñanza y fluir, entonces no era como que necesario tener las sinagogas, estaba el templo. Pero a causa de esa deportación y ellos tener un lugar de comunión, pues se establecieron de esta manera. La costumbre siguió porque inclusive estaban gobernados por Roma, etcétera. Entonces esto prevaleció. Jesús también enseñaba en ciertos lugares. Digo esto porque hay personas que indican de que las personas solo tienen que evangelizar en las calles o se van a extremos, es decir, unos dicen que solo hay que predicar en las calles, que hay que salir de las iglesias, otros dicen de que otros se enfocan solo en prácticamente enseñar y predicar en las iglesias, pero realmente no es el hecho solo de predicar en la calle o solo el hecho de predicar en la iglesia, sino es el hecho de ser dirigidos por el Espíritu Santo, como aquí lo indica en el versículo 14, que dice, y volvió en el poder del Espíritu, o como anteriormente vimos, que fue llevado al desierto, impulsado al desierto. Entonces tenemos que comprender que el que va a dirigir nuestros pasos, de hacerlo o en una plaza, o en una calle, un bus, etcétera, o hacerlo en una iglesia, en una casa, enseñar, o inclusive por acá por internet, el que va a decirlo va a ser Dios, porque Él conoce lo mejor. Yo no me tengo que regir a un estatus, por así decirlo, sino que tengo que dirigirme a lo que el Espíritu Santo me vaya a decir. ¿Me comprende por qué? Porque no es lo mismo. Inclusive si Dios desea que una persona haga las cosas de manera personal, entonces así va a ser. Pero la Biblia dice, si 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo ahí estaré. Entonces, el ministerio lo va a dar Dios, como aquí indica. Y como mencionamos anteriormente, hubo varias cosas señaladas, como ya mencionamos lo que es el bautismo en agua.
que era necesario para discipular y ser enviados, como ya mencionamos acerca de dijeron, ir y hacer discípulos bautizándolos en. Como ya y cuando estamos hablando de eso, es de que una de las cosas que necesitamos para poder ser útiles para Dios es bautizarnos, porque con eso vamos a ser discípulos. Porque la Biblia nos envía de que si vamos a ser discípulos tenemos que bautizar. ¿Y cómo voy a bautizar si no he sido bautizado? Entonces Jesús primero se bautiza, luego fue llenado del Espíritu Santo, guiado, instruido, como vimos con Moisés, que Moisés subió al monte y le fue dado la ley, pero en este caso a Jesús le fue dado la gracia. Y luego de eso él ya comienza bajo un poder espiritual y al vencer al enemigo, ya comienza a manifestarse en enseñanza y en instrucción. Y también a ser discípulos, porque aquí en adelante comienzan a personas a acercarse a Dios, a Jesús, para ser discípulos de Jesús. Por eso es importante, ya mencioné, el bautismo en agua, no únicamente por el hecho de ser creyentes, sino que ya siendo creyentes, yo me puedo olvidar de ese acto que Jesús ya hizo que me solicitó hacer del establecimiento del pacto, y también por consecuencia de que necesito también ir y hacer discípulos y que esos discípulos se bauticen. Ya sea porque les instruyan, tal vez en una iglesia ellos los bauticen a ellos, pero por lo menos yo tengo que darle la pauta e indicarle que es importante que lo hagan, porque posiblemente donde estén puede ser que no le enseñen y no le digan que es importante. Entonces por eso hay que estar siempre involucrados en todo, no solo en el hecho de bautismo en agua, sino en el Espíritu Santo, porque en muchos casos no se incita, si se puede usar las palabras correctas, incitar a que las personas se bauticen en agua o sean bautizadas en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso es importante esto, porque Jesús, basado en esas cosas que vimos en Lucas y en los demás en otros capítulos de la Biblia, se mueve en varias cosas para poder llegar a este punto, comenzar su ministerio. 15, y enseñando en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Entonces, remarcando acá, él enseñaba en las sinagogas. Las predicaciones o proclamaciones a veces las hacían en otros lugares, o inclusive, pues, no solo en las sinagogas, sino que también enseñaba en los montes o en otros lugares amplios, porque había demasiada gente, tal vez no cabían en las sinagogas. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, como por ahí dicen, a hacer todo terreno, donde Dios nos coloque y donde Dios quiera hacerlo. Entre más yo disponga mi corazón para amar a Dios y servirle, así mismo Él me va a llevar a obrar según lo que Él necesite. ¿Me entiendes? Entonces, eso es bien importante para mencionarlo, porque inclusive a través de una enseñanza, una persona puede ser consolada. Ahora, vamos a continuar con el otro versículo. Lucas, Jesús en Nazaret, Lucas 4, 16 al 30. 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decía: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. 24. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al ver estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. 30. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Bueno, vamos a ver acá, Jesús en Nazaret. Bueno, aquí es algo que es bien importante de ver, que ya lo vimos también en una de las enseñanzas de los días sábados, que se llama Y se levantó a leer. Lo tenemos en YouTube, por si alguien quiere revisarlo, también en Facebook. Acerca de lo que Jesús hacía para leer. Uno de estos es el versículo 16, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Bueno, aquí es algo bien importante porque muestra varias cosas. Uno, de que Jesús siempre tenía una manera como de congregarse, en este caso en la sinagoga. También dice que era como era su costumbre. Y el día de reposo. No me voy a tener mucho a explicar esto, como la vez anterior en el otro video, en la otra enseñanza, pero sí voy a remarcar ciertas cosas por lo que pues va a conllevar lo del día de hoy. Dice: en el día de reposo entró en la sinagoga. Esto con el día de reposo no significa de que yo solo voy a ir los domingos a la iglesia, por ejemplo, que uno piensa que el domingo es el día de reposo. Según la escritura y según los calendarios, en teoría el día de reposo es el día sábado, no es el día domingo. El séptimo día es el día sábado, no el día domingo. Si ustedes ven en muchos calendarios, el primer día de la semana lo ponen, perdón, el primero que aparece de izquierda a derecha en los calendarios que nosotros vemos, no en todos los calendarios, es el día domingo. En teoría el día domingo es el primer día de la semana. Y si ustedes ven la Biblia Reina Valera o algunas otras Biblias, tienen un asterisco sobre esta palabra de acá, aquí arribita, y en la nota al pie de página dice día sábado. Entonces, pero no estamos sujetos necesariamente a decir, bueno, solo voy el sábado, solo voy el domingo a la iglesia, sino que es algo continuo. Pero en este caso, tal vez por las muchas inquietudes o muchas situaciones que se daban en ese tiempo, la sinagoga está abierta el día sábado. Llega Jesús el día sábado como era costumbre. Podría ser que llegara otros días, pero aquí lo remarca que el día sábado específicamente llegaba, que era el día del Señor. Entonces, en la sinagoga, conforme a su costumbre. ¿Qué costumbre? Costumbre de levantarse cada sábado e ir a la sinagoga, ir a congregarse, ir a estar con un grupo de personas, ir a recibir una palabra o a dar una palabra, conforme a su costumbre. Estaba acostumbrado a hacerlo. Entonces aquí no me dice que necesariamente las costumbres no son malas. Por ejemplo, alguien tiene la costumbre de cuando nomás se levanta, tal vez se baña. Es una costumbre. Alguien tiene una costumbre, tal vez de cada vez que antes de ir a dormir lee algo. Una persona tiene la costumbre de, por ejemplo, en mi caso, de quedarme dormido con la luz encendida, porque de repente se me olvidó que me pongo a leer y me quedo dormido. Es una costumbre. Llegué al punto de que lo hago. Por ejemplo, el mundo tiene la costumbre de comer, la costumbre de desayunar, la costumbre de almorzar y la costumbre de cenar. Cada país tiene sus costumbres que forman una forma de vida, sea en importancia o sea que no tengan alguna importancia. ¿Me entienden? Alguien puede tener la costumbre, por ejemplo, de nomás venir de la escuela, enciende el televisor y se pone a ver televisión. Alguien tiene tal vez la costumbre de que cada vez que llega con sus hijos los abraza, le da un beso, les da un consejo y pues siguen su día cotidiano después de venir al trabajo. Es decir, son costumbres que se generan, ya sean buenas o sean malas, pero son costumbres. En este caso Jesús tenía la buena costumbre de ir a la sinagoga. ¿Para qué? Para leer. Entonces nos damos cuenta aquí, si Dios le está poniendo una importancia a leer la palabra, ¿cuánto no más nosotros debemos poner una importancia a leer la Biblia? No decir necesariamente, no, es que sí es importante leer, sino la pregunta es, ¿por qué Jesús leía la Biblia? ¿Cuál era el objetivo de Jesús en el leer la Biblia? ¿Cuál era el entendimiento o revelación que Jesús tenía acerca de leer la Biblia? Porque el hecho de ser imitadores de Dios, como el apóstol Pablo lo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, no se basa únicamente en que yo agarre los actos necesariamente. Por poner un ejemplo, si yo veo, por ejemplo, a alguien, voy a ponerlo así, algún característico futbolista,
o alguna otra persona que hace un deporte y qué sé yo, que ese deportista viene y se pone una bandita en la mano derecha o como en el básquetbol antes solía hacerse, no sé si ahora lo hacen, como una tela que enrollaba el brazo de ellos, o por ejemplo el futbolista que sí tiene el pelo amarillo o se hizo un corte de pelo extraño. O sea, no es solo el hecho de, bueno, yo también voy a hacer el corte de pelo o yo también me voy a poner esa tela en el brazo. No, no es la imitación de esa manera de solo agarrar entes externos o formas de hacer las cosas, sino que cuando Dios dice ser imitadores de mí, también indica que yo tengo que imitar su forma de pensar. Es decir, yo puedo agarrar la Biblia y ponerme a leer. Yo podría hacer esto en este caso si lo quiero trasladar específicamente. Si alguien es muy literal, bueno, me voy a levantar la sinagoga judía, voy a llegar y voy a leer la Biblia. Y eso es un imitar, lo estoy imitando tal cual. Y voy todos los días sábados a una iglesia y abro la Biblia y comienzo a leer. Eso es una cuestión muy literal. Y alguien puede imitarlo de esa manera. Pero la pregunta es, ¿cuál es la importancia de Jesús de levantarse a leer? ¿Cuál era su pensamiento? Como ya lo vimos en Filipenses capítulo 2, que dice en versículo 5, haya pues esta misma manera de pensar, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces no me voy directamente al hacer las cosas, sino en el pensar de por qué lo hizo. El producto, el fruto es levantarse a leer. La pregunta es cuál es el pensamiento que generó o que movió a hacer esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que primero es la fe, luego las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Es decir, yo tengo que tener una obra, algo que se va a dar un fruto. Pero eso va a conllevar una fe, una forma de pensar, algo que oí. Entonces, ¿qué movía a Jesús a levantarse todos los días de reposo a leer? Eso es lo que quiero llegar a entender en este momento. No solo de que me digan a mí, mire, usted tiene que leer la Biblia y yo me pongo a leer y leer y leer. La persona me pudo dar la instrucción, me pudo dar la guianza y la enseñanza. Depende también de mí preguntarle a Dios por cuál es el hecho de leer. No significa de que no, hasta que Él no me diga no voy a leerlo. No, sino significa que lo puedo llevar de la mano. Alguien me está dando la instrucción y lo estoy haciendo, pero aparte que alguien me da la instrucción, yo tengo que darme cuenta de por qué es que me dijo eso, por qué es importante para Él. Por ejemplo, si alguien me dice a mí, no tome café, por poner un ejemplo, entonces me tengo que poner a pensar por qué es que no quiere. No lo quiere por religión, no lo quiere porque él ya vivió por ello, yo vivió eso, o por ejemplo las gaseosas. Entonces tenemos que ir viendo del por qué es que nos está haciendo, no para rebatir, sino para hacerlo con un mayor entendimiento y con una mayor fe y también trasladar ese conocimiento, porque a mí tal vez simple y sencillamente me pueden decir, lea algo y yo lo hago sin cuestionar, sin nada. Pero hay personas que vienen y todavía uno ya lo hace y cuando vienen a preguntarle a uno, dice, ¿y eso por qué y para qué? Tal vez uno dice, bueno, yo lo hice y se acabó. Pero hay personas que cuestionan demasiado. Entonces uno tiene que estar tanto preparado para el cuestionamiento que alguien lo va a hacer, ya sea un cuestionamiento para confrontar o un cuestionamiento para preguntarse de cómo hacerlo de mejor manera. Entonces, por esto mismo uno tiene que aprender a conocer, hacerlo y conocer para hacerlo con una mayor entrega, con una mayor fluidez, con un mayor entendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese se limitará a Jesús, no solo hacerlos porque sí, sino el por qué hacer. Es decir, Jesús sanaba. La pregunta es, ¿por qué sanaba Jesús? Porque lo podía hacer. Y uno a veces dice, ay, yo quisiera sanar, pero no se está haciendo bajo la guianza específica, o bajo el mismo sentir que Jesús tenía. Alguien quisiera sanar para que dijeran, lo que pilas ese que sana. Pero no sanar como Jesús, porque Jesús dice que él primero lo que hacía es que se tenía compasión de ellos y eso lo impulsaba a sanar. O sea, lo que impulsaba a Jesús a traer sanidad era el amor, la compasión. De igual manera acá con el leer la Biblia, y eso es lo que, al punto que quiero llegar, veamos a Jesús, imitémosle, pero conozcamos cuál es su sentir, cuál es su pensar acerca de ello, de por qué lo hace. O sea, ¿por qué aquel que es la misma palabra, por qué se levanta a leer la palabra? ¿Por qué aquel que es la oración, por qué se levanta a orar?
Entonces aquí nos está dando Dios un conocimiento, una verdad acerca de las escrituras, de que son muy importantes y que nosotros tenemos que levantarnos día tras día, que como Jesús en nuestro reposo, todos los días a leer la Biblia. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando se lee la Biblia. Dice, 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito. Entonces, 17 dice, y se le dio el libro. La pregunta es, ¿quién le dio el libro? En nuestro caso, traduzcámoslo a nuestro caso. O sea, ya vimos que Jesús lo hizo, ya vimos que le fue dado un libro. La pregunta es, ¿cómo yo puedo imitar esto de Jesús? Aquí me dice que Jesús, como era de costumbre, se levantaba los días sábados de reposo, llegaba a la sinagoga y leía la escritura para poder leer. Entonces, en nuestro caso, ¿qué es? Nuestro caso simple y sencillamente es, yo estoy reposando en Jesús, es decir, quiero hacer la voluntad de Jesús, me levanto cada día, tal vez no a la sinagoga, sino a un lugar que yo tenga en mi cuarto. Bueno, este lugar lo voy a usar para leer, o en una mesa, o en la cama, pero tengo que tener un lugar, una sinagoga, un espacio. Media vez lo tengo, pues lo único que tengo que hacer es, como de costumbre, convertir la lectura en una costumbre mía. ¿Me entiendes? Es como cuando alguien viene y de repente se despierta, lo primero que hace es agarrar el celular para quitar la alarma y luego se abre el WhatsApp. Eso es una costumbre. A los que me escribieron del trabajo, o etcétera. Alguien tiene la costumbre, por ejemplo, cuando llega al trabajo, de lo primero que hacer es abrir los correos para ver qué le llegó. Otra persona pues tiene la costumbre de qué sé yo, apartarse un rato, agarrar un café. Entonces la cuestión es volver a la costumbre, la lectura volver a una costumbre, una buena costumbre. Y eso tenemos que entenderlo para adoptar la importancia de por qué es importante leer. Ahora, cuando dice que se le dio el libro del profeta Isaías, significa que Dios me puede decir a mí, mira, lee el profeta Isaías. Puede ser que una persona ahí en la calle, o un hermano que conozco, o una persona que cree en Jesús me dice, mira, yo te recomiendo que leas este libro. Y esa recomendación puede venir de parte de Dios. Entonces, en ese momento se está cumpliendo y se le dio el libro del profeta Isaías. Porque lo están dando. No están diciendo, mire, yo creo que usted debería leer Efesios. O tal vez uno conversa con una persona y la persona le dice a uno, a mí me gusta mucho el libro de Santiago. Entonces puede ser que Dios me esté diciendo o me esté dando en ese momento el libro de Santiago. No me está diciendo directamente, mira, le necesito que leas el libro de Santiago, pero lo puede colocar de esa manera. Entonces se le está dando el libro, Dios le está dando el libro que uno tiene que leer. Y en ese libro, uno, como dice aquí, y habiendo abierto el libro, es decir, que no solo que Dios me diga qué libro leer, sino que yo lo abra. Y aquí vemos cómo es de que cuando Dios envía a darnos algo que leer, Dios se va a encargar de que lo que estemos leyendo se vaya a cumplir, se vaya a manifestar. Y por eso, y habiendo abierto el libro, es decir, que Jesús no solo sabía que tenía que leer el libro de Isaías, porque ¿qué pasa si viene la persona y le da el libro de Isaías, y Jesús viene y agarra el libro del Éxodo? El hecho era que Dios le estaba diciendo que leyera el libro de Isaías, pero él se va a leer otro libro, no va a hacer lo mismo. Entonces, pues nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Dios quiere que leamos y no a varias cosas que a veces se hacen cuando se lee. Una de las cosas que las personas hacen cuando leen, una es como cuando agarran la Biblia y como la comienzan a hacer random, a moverla de una página para otra y donde ponen el dedo, ahí se ponen a leer. Yo no creo que sea una buena manera. Tal vez cuando alguien va comenzando en el Evangelio lo hace y tal vez aparentemente le ha funcionado, pero no creo que sea la mejor manera. La mejor manera que yo creo es mejor irle a preguntar a Dios y sujetarse a lo que Dios necesita que leamos. Eso creo que es la mejor pauta. Ahora, dice, y habiendo abierto el libro, es decir, ya estando leyendo, comenzando de Isaías, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, que uno está leyendo la Biblia y de repente se topa con un pasaje de la Biblia. Y vemos lo que dice aquí. Dice, y halló este lugar, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, entonces si se dan cuenta acá, bueno, voy a seguir leyendo aquí, quiero ver, aquí está, y vamos aquí está, 20, y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, los ojos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso quiero tomarlo bien
bien importante con esto. Dice, y se le dio libro al profeta Isaías, y abierto el libro hay un lugar donde estaba escrito. Y luego comienza un pasaje del libro de Isaías. Si no estoy mal, es el Isaías 61. Entonces, ¿cómo es de que le es dado un libro? Primero lo que hace Jesús, bueno, vamos a regresar. Cuando Jesús lee este pasaje específico. Y cuando vemos en el versículo 21 dice que ese pasaje se acaba de cumplir. Ese pasaje de la Biblia se acaba de hacer vida. En ese momento estás volviéndose parte del cumplimiento de una profecía. La pregunta es, ¿cuántas veces no ya habría Jesús leído este pasaje de la Biblia en los 30 años de su vida? Porque, por ejemplo, si a una persona que a veces medio busca a Dios, a veces solo lee la Biblia una vez en su vida, por lo menos ya leí una vez Isaías. Ahora no digamos a Jesús que realmente era el Hijo de Dios y que él amaba la palabra de Dios. Eso podría significar de que él no solo sabía el libro, ya había leído el libro de Isaías muchas veces, sino aparte de eso tal vez ya lo sabía de memoria. Y esto es bien importante porque en todas las veces que leyó Isaías, el capítulo 61, Jesús, todas esas veces que leyó, no se había cumplido esta escritura. Hasta este momento que Jesús se levantó a leer y leyó ese pasaje de la escritura, hasta ese momento se cumplió. Pero ya lo había leído muchas veces. Entonces, eso significa de que va a haber momentos de que Dios me va a dar un libro de la Biblia para leerlo, porque va a haber pasajes de la palabra que en ese momento se van a cumplir. Aunque yo ya lo haya leído muchas veces, pero específicamente en ese momento, Dios quiere que lo leamos para que se comience a cumplir ese pasaje de la Biblia en nosotros. Y en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo venía bajo el poder del Espíritu y que ya había descendido el Espíritu Santo como paloma sobre Jesús y reposó. Entonces, antes de eso no había pasado eso. Antes de que Jesús se bautizara, no había aquello que el Espíritu del Señor estaba sobre él o reposaba sobre él, sino que hasta después de que se bautizó. Y aquí comienza a decir muchas cosas. A lo que quiero llegar es esto. A lo que quiero llegar es de que si yo primero, desde el 16, no tengo el mismo pensar de Jesús, no me voy a buscar la Biblia todos los días, no agarro esa costumbre de leer la palabra, simple y sencillamente no me pueden dar el libro para leerlo, tampoco yo voy a abrir el libro y tampoco voy a cumplir una palabra de profecía. Y puede ser algo tan sencillo, por ejemplo, que alguien se levante triste. Es decir, alguien se levanta triste y si él sigue triste, es decir, se levanta, no hace nada más que pasársela triste y se va al trabajo triste y en el trabajo se anda derramando lágrimas de tristeza, regresa a su casa y regresa triste y se duerme triste. Pero ¿qué pasa si nosotros en este momento, en lugar de levantar, si nos levantamos tristes, lo primero que agarramos la costumbre de Jesús y le decimos al Señor, mira Señor, ¿qué quieres que yo lea? Y Dios nos va a dar un salmo, por ejemplo. Vamos a dar cuenta que leemos el Salmo 18. Perdón, el Salmo 118. Y mientras leemos el Salmo 118 nos damos cuenta en el versículo 24 que dice, este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Entonces estoy cumpliendo lo que dice acá. Uno, tengo la costumbre de levantarme y preguntarle a Dios qué leer. Segundo, me levanto a leer. Tercero, me dan el libro de Salmos. Lo mismo que está pasando aquí con Jesús. Me dan el libro de Salmos. En el libro de Salmos hallo la escritura que dice en Salmo 18:24, este es el día que he hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Es lo que pasa aquí en el 18. Y luego, ¿qué pasa? Lo del 21. Hoy se ha cumplido esa escritura. Es decir, Dios me está diciendo que no esté triste. Dios me está diciendo de que este es el día que él ha hecho, que por qué me tengo que pasar yo triste y cabizbajo todo el día. Él necesita que yo viva con gozo y con alegría. Este es el día que he hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. También puedo hallar otro pasaje de la Biblia en Salmos donde dice que él cambia el lamento en baile. También en Nehemías, siempre confundo, no sé si es 8:10 o 10:8, dice lo siguiente, no estéis tristes, sino que el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que es todo lo que vamos leyendo en la Biblia lo vamos a llevar a la práctica. No solo veamos como que una historia acerca de Jesús, sino que podemos imitar a Jesús a través de lo que él hace.
y poder llevarlo a la práctica. Por eso es importante, por eso les digo, ¿cuántas escrituras no se cumplen proféticamente en nuestra vida solo con el hecho de leerlas? Porque aquí lo único que hizo Jesús fue leer lo que estaba escrito en voz alta. Lo único, no hizo nada más, no lo predicó, no lo enseñó, no lo, si lo queremos llamar así, no lo profetizó como dice aquello de así dice el Señor, sino simple y sencillamente lo que hizo fue agarrar la escritura y leerla, y se cumplió. Y prácticamente profetizó a la hora de leerla. Entonces, solo con el hecho de leer la Biblia, nosotros podemos estar profetizando para nuestra propia vida, porque lo que profetizó Jesús fue para su propia vida y también para la vida de los demás. ¿Por qué? Porque dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Jesús. ¿Quién está leyendo la Escritura? Leyendo la Escritura. Jesús. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús está profetizando de sí mismo de que el Espíritu por el cual fue ungido es para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar quebrantados de corazón. ¿A qué fue enviado Jesús? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable al Señor. Entonces, a lo que quiero dar a entender con todo esto es, solo con que leamos la Biblia y lo hagamos inclusive en voz alta o en nuestra mente, van a venir promesas, cumplimientos proféticos, muchas cosas solo con el hecho de que yo la lea. Ni siquiera es que la entienda o que la estudie o que la escudriñe. Simple y sencillamente con leerla puedo estar profetizando de mí mismo o profetizando acerca de otras cosas, dependiendo si estoy solo o estoy con otras personas. En este caso, eran testigos del cumplimiento profético de esa escritura de Isaías que se había profetizado hace cientos de años. Y que ellos estaban esperando prácticamente el cumplimiento de esa promesa. Estaban atentos a ese cumplimiento. Y cuando viene alguien como Jesús y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante cambiar nuestra manera de pensar de solo como yo escucho mucho de las personas de querer entender la Biblia al pie de la letra. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que está mal la forma que lo piensan las personas. Porque cuando uno entiende esto, ya lee la Biblia, ya sea entendiendo sin entender. Porque aunque yo no entienda, se va a cumplir la escritura en mi vida. Y se va a estar formando la escritura en mi vida. Entonces, no estoy diciendo que no se pueda entender. Para los que pues quieren saber un poco más acerca de leer la Biblia, hay una lista de reproducción, creo yo, que creé acerca de la lectura de la Biblia. Son como 4 videos donde se habla acerca de lo que significa leer la Biblia. Y luego vamos a ver esta parte de acá, dice, y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 22. Y todos daban buen testimonio a él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? 23. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, hasta aquí en tu tierra. Este 23, esto sí es una profecía que él está diciendo. Esto sí ya es algo como que no lo está leyendo prácticamente en la Biblia, por así decirlo, pero sí está profetizando de sí mismo lo que va a pasar. Y esto si lo vemos, y lo vemos, la primera que leí en Mateo o Marcos, esto ya cuando leímos pasó. ¿Cómo pasó? Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas. Esos médico, cúrate a ti mismo, esto pasó cuando él estaba en la cruz y le decían que se bajara. Que como si tanto que había sanado a los demás, tanto que había hecho, ¿por qué nos baja, se sana a sí mismo y por qué no sale de ahí? Ese es el médico, cúrate a ti mismo. Luego dice, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz tú también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces, cuando Jesús va a estos lugares, cuando vemos en la escritura, y en muchos pasajes, cuando él viene y regresa a este lugar, dice que ahí no pudo hacer muchos milagros porque había poca fe. Y eso es el cumplimiento de esta otra parte. Tantas cosas hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, hasta también aquí en tu tierra.
Y aquí dice Jesús por qué la causa de eso. Es decir, si yo lo traigo a como yo vivo, es decir, que yo puedo que en mi colonia, los miembros de mi familia me ven como una persona más. Yo puedo ser un ministro de Dios, puedo ser alguien que haga muchas cosas, pero realmente soy alguien más. Ah, sí, es la persona de que va al colegio, el que se comporta bien. Y puede ser de que en otros lugares donde Dios me envíe, me ven de otra manera, de otra postura y pueden tener fe en ello. Por eso que a veces Dios envía a otros países a personas y también no dejarlos en el mismo país por muchas cosas. Entonces, alguien no se tiene que sentir mal si no es rechazado, no es acepto en su propia tierra, en su propia nación, en su propia casa. ¿Por qué? Porque puede tener una manifestación o ministración profética y dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y eso puede significar inclusive en su propia iglesia. 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas pasó en medio de ellos y se fue. Este pasaje es bien interesante por varias cosas. Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué fue que ellos se enojaron? ¿Cuál fue el objetivo por el cual estas personas se enojan de que Jesús les haya dicho estas palabras? Es decir, no se enojaron de que él haya dicho que él era el Mesías que habría de venir y que en ese momento que él estaba leyendo la escritura se cumplió una escritura profética y que él estaba profetizando a través de la misma Biblia. Tampoco se enojaron por hacer casi que lo que dijo del profeta, cúrate a ti mismo, sino que lo que se enojaron fue del pasaje de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio. La pregunta es por qué se enojan por eso. Y cuando vemos a través de la Biblia, en el libro de Hechos, si le vamos a leer el libro de Hechos, y en otros varios pasajes del Antiguo Testamento, ellos eran muy celosos por la nación de ellos, de lo que ellos representaban, los judíos. Y en muchas ocasiones se menciona que todo aquel que no era judío era como un perro, un extranjero. Es decir, como que yo tengo una casa y yo compro un perro. O sea, no es lo mismo, el perro puede estar en la misma casa, pero puede ser que yo no lo haga parte de una familia. Puede ser que el perro no lo deje entrar al cuarto o a ningún lugar de la casa, únicamente que esté en el patio. Pero está en parte en la casa o en el territorio que alguien puede tener. Es decir, nosotros estamos en el mundo, los judíos tienen su casa, que puede ser Israel, y los extranjeros son los perros que están ahí alrededor. Así era como ellos se manejaban antiguamente y menospreciaban a todo aquel que no pertenecía a Israel o no era parte de los judíos. Por eso cuando Jesús viene y una mujer le dice de que no está bien a dar el pan a los quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer dice pues que aunque sean los perros comen de las migajas, porque ella entendía lo que los judíos, el concepto judío que tenían de ellos. Cuando vemos en el libro de Hechos, cuando Pedro se envía a Cornelio y cuando le dicen que vaya con ellos, y cuando ven la sorpresa que el Espíritu Santo desciende incluso en los gentiles, ellos se sorprenden, no solo Pedro, sino los que venían con Pedro se sorprenden de que el Espíritu Santo haya venido sobre aquellos que no eran judíos, porque prácticamente él era romano, centurión o griego, no sé, algunas otras cosas. Entonces ellos no creían que el Espíritu Santo podía venir sobre ellos porque todo el trato de Dios era con Israel. Dios había mandado a Israel a conquistar todos los territorios y sobre ellos la unción, por ejemplo, David era judío o israelita, todos ellos venían sobre eso, más todo aquel que no era de parte de ellos tenía que de alguna manera morir o sujetarse a una esclavitud o algo más de costumbres que había en ese tiempo. Entonces, eso es uno. Lo otro es de que cuando se sorprenden esas personas, Pedro, ellos llevan la noticia a los demás judíos, que en ese tiempo también eran apóstoles, y les da a entender de que había que también predicar a los judíos, y ellos se sorprenden de las cosas y también se alegraron de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y también, por ejemplo, Pablo, cuando comienza a predicar en el libro de Hechos,
y él comienza a decir que el Evangelio ha sido dado a los gentiles también, el Espíritu Santo y Dios se quería revelar a los gentiles, ellos se enojan y se molestan. No se molestaron por la visión que Dios le habló, no se molestaron por muchas cosas que él hablaba acerca de Dios, que se le había dado una visión, que le habló, que le dijo. Se enojaron cuando oyeron que el Evangelio tenía que ser predicado a los gentiles, es decir, a nosotros. Por ejemplo, cualquier guatemalteco es un gentil para los judíos, un español, alguien de Rusia, alguien de China, todos esos son gentiles. Los judíos lo verían como perros, según lo que aparece en la palabra. Entonces ellos se sorprendieron y se enojaron porque el Evangelio iba a ser llevado a los gentiles. Por eso se enojaron en la hoja de Pablo. Entonces, en este pasaje del 25 y el siguiente, también se enojan por eso. Porque aquí dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, en los judíos, en la parte de los judíos, en el pueblo de Israel. Pero Elías dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Entonces, pongamos atención a esto. Entonces, Elías no fue enviada a todas las viudas que había en Israel. Había un montón de viudas con hambre, y era el pueblo escogido por Dios. Pero Elías no fue enviado a ninguna mujer de Israel, sino a una viuda de Sarepta. Sarepta estaba en otra región, era un lugar extranjero. O sea, no era el pueblo judío. 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Naamán no era de Israel. Naamán no era judío. Entonces aquí habla de que Dios está enviando a personas ungidas, profetas, etcétera, a otros que no es el pueblo de Israel. Se los voy a poner de esta manera. Es de como alguien en la casa, por ejemplo, alguien tiene una familia y una persona, por ejemplo, dentro de la familia es sastre o es modista, y hay personas que tienen el pantalón roto, tienen muchas cosas, pero esta persona de acá, que es sastre o es modista, es enviado a otras personas, inclusive de otro país, a hacerle ropa, y esa persona agarra la tela y comienza a hacerle formar la ropa, y es una bonita ropa, pero en su casa todas las personas están con hoyos, con otras cosas. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, si un profeta sirve para restaurar, ¿por qué no es enviado a Israel que está destruido? ¿Y por qué es enviado a una viuda? ¿Por qué es que Eliseo, o por qué tantos leprosos en Israel, pero por qué ellos deciden sanar a Naamán, que no es del pueblo de Israel, y Naamán queda sano de su lepra? Entonces, por eso se enojaron ellos, porque ellos trataban a los demás como perros, pero ¿cómo así de que el profeta Elías y Eliseo tienen que ser enviados a los perros? ¿Y por qué no son enviados a los hijos? Entonces ahí es donde se enojan ellos, por lo que Jesús está diciendo acerca del enviamiento del Evangelio a todos los demás. Porque ellos tenían un celo de su nación. Pensar de que se va a los gentiles es como eso, esa palabra no es aceptable. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos tal cosa. Y cualquier cosa que se llegue en contra de esta nación se la va a tener que ver. Entonces ellos se enojaron y se enfadaron. Cuando ustedes van a leer la Biblia se van a dar cuenta de eso. Eso también pasó con Jonás. Cuando Dios le manda a enviar a Jonás para que predique a Nínive, él realmente agarra por otro lado, por la misma situación, por el mismo celo, porque esas mismas naciones iban en contra de ellos. Entonces Jonás no quiso porque simple y sencillamente era otra nación. Ellos no se merecían eso. Entonces ellos juzgaron mal, y por eso cuando Jesús se los dice acá, ellos por eso se enojan. No se enojaron por las demás palabras, sino hasta se sentían agradables, con gracia, como dice la Escritura. Pero cuando Dios menciona a los pueblos judíos, a los pueblos que no son judíos, pues ellos ya agarran represalias. Entonces eso es tomarlo en cuenta. Esto, mire, otra cosa que tal vez se pueda asimilar con esto es lo que está pasando, por ejemplo, con los homosexuales y con los feministas. Digo esto porque son como los que han nacido en escándalo. ¿Por qué? Porque ellos quieren imponer sus creencias, los homosexuales y las feministas, por ejemplo, quieren imponer sus creencias por reglas, por muchas cosas.
y quieren de que las demás personas se queden calladitas sin que uno diga nada y que, no, sí tienes razón. No es así. Entonces, cuando hay personas que son creyentes, cristianos, etcétera, y se levantan diciendo que no es correcto, lo que hacen ellos es querer destruir ese lugar, solo por el simple hecho de que otra voz más dice que no es correcto. Eso creo que pasó en no sé qué parte de Inglaterra. Vi una noticia acerca de eso que alguien escribió, ni siquiera lo dijo, sino lo escribió en Twitter, que no era correcto el movimiento homosexual, y las personas prácticamente, los homosexuales hicieron prácticamente una protesta afuera de las calles de esa iglesia, inclusive estaban pensando destruirla y quemar la iglesia. Entonces, es como que un celo por lo que ellos pertenecen, y solo con decir un pequeño comentario aparentemente en contra, ya se dejan ir con violencia con esto, inclusive el movimiento feminista que tal vez aquí en Guatemala o en otros países no sea tanto, pero tal vez sí en cuestiones como Argentina o Chile o otros países de España, sí generan cosas muy fuertes y represalias por un pensamiento contrario. Entonces esto pasa igual con los judíos. Solo decir de que a los gentiles iba a ser dado algo que ellos les pertenecía o pensaban que les pertenecía, ya comenzaron a armar represalias. Y vemos como acá, solo por haber mencionado eso, como es que dice, levantando se echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para espiñarle. Es decir, prácticamente lo que querían hacer era matar a Jesús por haber dicho de que el evangelio de Dios iba a ser dado a los gentiles, por decirles de que alguien que es ungido de parte de Dios iba a ser enviado para traer salvación, así como lo hizo Jonás. O aparentemente para nosotros no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no alegrarse de que una salvación vaya a todos los pueblos? Pero ellos no tienen esa conciencia o no tenían esa conciencia y querían matar a Jesús por esas palabras. Esto por consecuencia nos da a entender de que no todas las palabras que nosotros digamos a las personas acerca del evangelio o acerca de una instrucción de parte de Dios va a ser agradable para el mismo pueblo de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios. Entonces yo puedo llegar a una iglesia y hablar acerca de un tema y no les va a agradar lo que les estoy diciendo y posiblemente ya nunca me vuelvan a invitar. Lo mismo está pasando acá. Y eso que a Jesús ya lo conocían, porque era normal que lo vieran, pues lo vieran que llegaba y se sentaba y se ponía a leer. Y aún así, de haber dado un testimonio por tanto tiempo, aún así lo querían matar. Pues solo por haber dicho de que Dios iba a enviar profetas a los gentiles y no al pueblo de Israel. Que la salvación iba a ser dada a todos los demás, más no al pueblo de Israel. Entonces, vamos a dejarlo acá. ¿No tienen preguntas o dudas? ¿O lo vamos a ver? Vamos a ver aquí. Si tienen el Facebook. Bueno. Entonces, vamos a concluir acá el día de hoy. Vamos a orar. Como resumen, solo tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando leamos la Biblia, veamos qué hizo Jesús y no tanto qué hizo, no solo qué hizo, sino cuál era el pensamiento del por cuál lo llevó a hacer lo que hizo. Es decir, el hecho no fue solo, Jesús murió en la cruz por mis pecados, sino el punto es qué tanto pensar había en Jesús o qué pensaba Jesús por dar su vida a personas que aparentemente no valen la pena. ¿Me entiendes? Porque uno dice, no es que yo valgo la pena, no es que yo soy una persona bonita, yo soy una persona inteligente. No. ¿Por qué Jesús da su vida por alguien que no vale la pena? Y no vale la pena en el sentido de que si usted mira en la calle a alguien que golpea a gente, que está violando a las personas, que está matando a las personas, que les insulta, que no las trata bien, que anda todo hediondo, todo feo, todo horrible, o con la ropa sin lavar, no se ha bañado en años, agarra el licor, fuma droga, etcétera, hace todo eso, ¿valdría la pena? Aparentemente no valdría la pena. Más aún si lo hacen con mi familia. O sea, cuando uno ve a veces a otras personas que lo hacen con otras personas, uno se molesta. Pero a veces se molesta más cuando esa persona hace eso en contra de mi familia. A veces ni siquiera en mí, sino a veces por la familia. La pregunta es, ¿valdría la pena luchar por alguien así? Y eso fue lo que hizo Jesús. Prácticamente Jesús, su pensar fue ese. Ok, esas personas están haciendo todo lo que viene en contra de mí y están afectando a mi familia, a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que alguien como Jesús da su vida por personas de que aparentemente le están haciendo un daño total?
que están violando la ley de Dios, que están insultando. Todo lo que Dios dijo que no se hiciera se está haciendo, y aún conociendo que no se tiene que hacer, lo están haciendo aún más. ¿Cómo es que alguien va a dar su vida por todos ellos? ¿Qué pensamiento hay de amor para traer una salvación tan grande de que todos iban a ser condenados a causa de sus propias obras, y que Dios trae una salvación tan grande como el sacrificio de la cruz, y nos da a todos la oportunidad de no solo cambiar de ser enemigos de Dios a pasar a ser hijos y amigos de Dios? ¿Qué pensar ahí, qué pensamiento hay en Jesús para yo tener ese mismo pensamiento y llevarlo a cabo, y así mismo ser crucificado juntamente con Cristo? A eso es lo que quiero dar a entender con lo que hablamos, y eso pasa con la oración, con la lectura. ¿Cuál era el pensamiento de Dios para poder ir y llegar y leer, o llegar y orar? Si era Dios, ¿por qué tiene que orar? Si era Dios, ¿por qué tenía que leer? Y así mismo yo tomar la importancia, para yo tomar la importancia orar y a leer, porque tengo el mismo pensamiento que Jesús. Y imitarle ya no solo en sentimiento o en pensamiento, sino también en acto, y no solo en un acto. ¿Ya por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Bueno, entonces oremos. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo y esta oportunidad de vivir y de estar aquí. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a conocer más de Jesús, a aprender de Jesús y entregarte ese tiempo a ti, Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús, Papito Rey, que nos ayudes a comprender las Escrituras y nos ayudes a aprender de Jesús. Guíanos a amarte, a adorarte y bendecirte. Y te entregamos este tiempo para que tú te glorifiques. Gracias, amado mío. Bendice a los que nos oyen y santifícalos y vivifícalos en tu poder y en tu amor en Cristo Jesús. Entregamos este tiempo, Padre. Amén y amén. Entonces, gracias por leer con nosotros. Nos vemos primeramente Dios el día de mañana en Cristo Jesús. Bendiciones.